En los pliegues de la historia, donde el tiempo se detuvo para susurrar secretos que jamás debieron ser revelados, existe un momento que la humanidad prefiere ignorar. Un momento anterior al Génesis, anterior a la luz que separó las tinieblas, anterior incluso a la palabra que dio forma al vacío. ¿Qué sucedió antes del principio? ¿Qué verdades fueron borradas antes de que la primera línea sagrada fuera escrita? En los rincones más oscuros de las bibliotecas prohibidas, entre pergaminos que la Iglesia condenó al fuego, yace la respuesta que Baruch Spinoza se atrevió a susurrar. El capítulo 0 de la Biblia, el fragmento censurado que revelaría la naturaleza verdadera de lo divino, una naturaleza tan radical que amenazaba con desmoronar los cimientos mismos de la fe occidental. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Será porque la verdad no necesita templos, no requiere sacerdotes, no demanda obediencia ciega? La tarde de Ámsterdam pesaba sobre los canales como una pregunta sin respuesta, cuando Spinoza, el hereje más lúcido de su época, se inclinó sobre un manuscrito que había llegado a sus manos por caminos que él mismo prefería no recordar. Sus dedos, manchados por la tinta de mil controversias, rozaron un pergamino de textura extraña, como si hubiera sido tocado por el tiempo mismo. No era hebreo, no era arameo, no era griego, era algo anterior, algo que precedía a todas las lenguas sagradas que conocía, y sin embargo, mientras sus ojos se deslizaban por aquellos símbolos ancestrales, una comprensión terrible y hermosa comenzó a formarse en su mente, como si el pergamino hablara directamente a su alma, sin necesidad de palabras. ¿Qué poder tiene la verdad para traspasar las barreras del idioma, del tiempo, de la fe misma? El pergamino contaba una historia que comenzaba antes del tiempo, cuando lo divino no era un Dios personal con voluntad y caprichos, sino una sustancia infinita, eterna, que existía en perfecta armonía consigo misma. No había creación, no había voluntad divina separada de la realidad, no había un Dios que desde fuera del universo decidiera formar mundos y criaturas. Lo que el pergamino revelaba era algo más radical, que Dios y naturaleza eran uno, que cada piedra, cada estrella, cada pensamiento humano eran manifestaciones de una misma sustancia infinita, desarrollándose según leyes eternas y necesarias. En este capítulo 0 no había lugar para milagros, porque todo era milagroso. No había lugar para la obediencia ciega, porque entender las leyes de la naturaleza divina era participar de la verdadera sabiduría. ¿Por qué entonces fue censurado este conocimiento? ¿Qué amenaza representaba para quienes construyeron sus imperios sobre la ignorancia y el miedo? Mientras Spinoza traducía mentalmente aquellos símbolos, recordó las palabras de su maestro, aquellas que lo habían llevado por primera vez a cuestionar las Escrituras. La verdad es su propio criterio. Pero ¿qué sucede cuando la verdad contradice todo lo que has aprendido a venerar? ¿Qué sucede cuando la verdad te muestra que el Dios al que rezas es apenas una proyección de tus propios miedos y deseos? El pergamino no mentía. Spinoza lo sabía con una certeza que iba más allá de la fe y más allá de la razón. Lo sabía porque cada línea resonaba con la estructura misma de la realidad que él había pasado toda su vida tratando de comprender. Este capítulo 0 no era una revelación sobrenatural, sino el reconocimiento de lo que siempre había estado ahí, oculto a plena vista, esperando que alguien tuviera el valor de verlo. El texto describía cómo la sustancia infinita, que algunos llamarían Dios y otros naturaleza, se expresaba a través de infinitos atributos, de los cuales los humanos solo podían percibir dos: el pensamiento y la extensión. Todo lo que existía era una modificación de esta sustancia única, una expresión temporal de lo eterno. Los seres humanos no eran criaturas separadas de su Creador, sino modos finitos de la sustancia infinita, ondas temporales en el océano eterno de lo real. ¿Qué implicaciones tenía esta visión para la moral, para la política, para la salvación misma? Si no había un Dios personal que juzgara y castigara, si no había un alma inmortal separada del cuerpo, si no había un más allá donde los buenos fueran recompensados y los malvados castigados, entonces toda la estructura de la religión organizada se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿No será esta la razón por la cual este conocimiento fue enterrado, por la cual quienes lo poseían fueron perseguidos, por la cual la verdad misma se volvió herejía? En este punto de su reflexión, Spinoza se detuvo y alzó la vista hacia la ventana de su pequeño estudio. Fuera, Ámsterdam continuaba su vida cotidiana,
inconsciente de que en esa habitación se estaba develando un secreto que podría cambiar para siempre la comprensión humana de lo divino. Y en ese momento, como si el pergamino hubiera despertado en él una conciencia universal, Spinoza sintió una conexión profunda con todos aquellos que, en ese mismo instante, en diferentes ciudades del mundo, en diferentes momentos del día, estaban buscando también la verdad. Podía imaginarlos, en Londres, donde el sol se ocultaba lentamente, en Roma, donde las campanas anunciaban el atardecer, en alguna ciudad lejana donde el amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo, todos conectados por la misma búsqueda, todos unidos por las mismas preguntas fundamentales que trascendían geografías y culturas. ¿No sería hermoso, pensó, que cada uno de ellos compartiera este momento de revelación con alguien cercano, que la verdad se extendiera como ondas concéntricas en el agua, llevando no solo conocimiento, sino también la bendición que viene de comprender nuestra conexión fundamental con todo lo que existe? Pero el pergamino continuaba, y lo que seguía era aún más perturbador. Describía cómo el conocimiento de la unidad fundamental de toda la realidad había sido gradualmente fragmentado, compartimentalizado, transformado en dogmas que separaban lo sagrado de lo profano, lo divino de lo natural, el alma del cuerpo. Esta fragmentación, decía el texto, no había sido accidental, había sido deliberada, orquestada por aquellos que comprendían que el conocimiento unificado representaba una amenaza para su poder. ¿Cómo mantener controlada a una población que comprendía que lo divino no estaba en templos lejanos, sino en cada átomo de su ser? ¿Cómo justificar jerarquías religiosas cuando cada individuo tenía acceso directo a la fuente de toda sabiduría? La respuesta había sido simple y devastadora: fragmentar la verdad, crear misterios donde no los había, instalar mediadores donde no eran necesarios. El pergamino relataba cómo los primeros compiladores de los textos sagrados se enfrentaron a una decisión crucial. Tenían en sus manos escritos que describían la naturaleza unificada de la realidad, textos que mostraban a lo divino no como un rey celeste, sino como la sustancia misma de la que todo estaba hecho. Pero también tenían la presión política de crear una religión que sirviera para unificar pueblos, para legitimar poder, para ofrecer consuelo simple a masas que no tenían tiempo ni educación para filosofía profunda. ¿Qué hicieron entonces? Lo que siempre han hecho aquellos que prefieren el poder a la verdad. Seleccionaron, editaron, suprimieron. El capítulo 0, con su visión radical de la unidad, fue el primero en caer. En su lugar, pusieron un Dios personal, antropomórfico, que creaba por voluntad y capricho, que se enojaba y se complacía, que demandaba adoración y castigaba la desobediencia. ¿No es esto lo que siempre sucede cuando la verdad se vuelve inconveniente? ¿No es esta la historia repetida de toda revelación auténtica? Spinoza cerró los ojos y sintió el peso de lo que estaba descubriendo. No era solo que hubiera un texto perdido, una revelación censurada. Era que toda la estructura de la religión occidental estaba construida sobre la negación de esta verdad fundamental. Cada dogma, cada ritual, cada jerarquía eclesiástica existía para mantener oculto el hecho de que lo divino y lo natural eran uno, de que cada ser humano era una expresión temporal pero auténtica de lo eterno. ¿Cuántas guerras se habían librado para defender versiones fragmentadas de una verdad que, en su integridad, hacía innecesaria toda guerra? ¿Cuántas vidas se habían sacrificado en nombre de un Dios personal, que era apenas una sombra proyectada de la sustancia infinita que realmente constituía la realidad? Pero había algo más en el pergamino, algo que hizo que las manos de Spinoza temblaran. El texto no solo describía lo que había sido censurado, sino que profetizaba su regreso. Hablaba de un tiempo en que la verdad fragmentada volvería a unificarse, cuando mentes lo suficientemente valientes y lúcidas se atreverían a enfrentar las consecuencias de ver la realidad tal como era, y describía las señales de ese tiempo. Sería una época de gran convulsión religiosa, cuando las viejas certezas comenzarían a resquebrajarse, cuando la autoridad eclesiástica sería cuestionada desde múltiples frentes, cuando la razón humana alcanzaría una madurez suficiente para enfrentar verdades que antes habrían resultado destructivas. ¿No era acaso su propia época exactamente esto? ¿No estaba él mismo viviendo el momento predicho en aquel texto ancestral? La tarde avanzaba sobre Ámsterdam
y con ella crecía la comprensión de Spinoza sobre las implicaciones de su descubrimiento. El pergamino no era solo un documento histórico, era un mapa de la realidad misma, una descripción de la estructura fundamental de todo lo que existe. Y al mismo tiempo, era una acusación devastadora contra siglos de manipulación religiosa. ¿Cómo podía procesar la enormidad de esta revelación? ¿Cómo podía integrar este conocimiento con su propio trabajo filosófico, con su búsqueda de una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana? La respuesta comenzó a formarse lentamente en su mente. Este pergamino no contradecía su filosofía, sino que la completaba. Era la pieza faltante que conectaba su comprensión de la naturaleza divina con la historia de su ocultamiento. En el pergamino, la sustancia infinita no era descrita como un concepto abstracto, sino como una realidad viviente, pulsante, que se expresaba a través de cada momento de conciencia, cada movimiento de los astros, cada crecimiento de las plantas. Era una visión que trascendía la división entre espíritu y materia, entre sagrado y profano, entre natural y sobrenatural. Todo era una expresión de lo mismo, manifestándose en formas infinitamente diversas, pero esencialmente unificadas. ¿Por qué esta visión había resultado tan amenazante? Porque destruía la base misma del poder religioso tradicional. Si cada persona era una manifestación directa de lo divino, ¿qué necesidad había de sacerdotes? Si la naturaleza misma era sagrada, ¿qué necesidad había de templos? Si la verdad se revelaba a través de la razón y la experiencia, ¿qué necesidad había de dogmas incuestionables? Mientras el sol se ocultaba sobre los canales de Ámsterdam, Spinoza comprendió que tenía en sus manos algo más que un texto perdido. Tenía una responsabilidad histórica. El pergamino había llegado a él en el momento exacto en que la humanidad estaba lista para recibir su mensaje. Las guerras religiosas habían mostrado la destructividad de los dogmas fragmentados. La nueva ciencia estaba revelando la unidad subyacente de la naturaleza. La filosofía estaba desarrollando herramientas conceptuales suficientemente sofisticadas para articular verdades que antes solo podían expresarse en símbolos y metáforas. ¿No era su deber entonces servir como puente entre el conocimiento ancestral y la comprensión moderna? ¿No era su vocación traducir la sabiduría del capítulo 0 al lenguaje de su época? Pero con esta comprensión llegó también el peso de las consecuencias. Spinoza sabía que revelar estas verdades lo convertiría en algo más que un hereje. Lo convertiría en un revolucionario espiritual cuyas ideas podrían sacudir los cimientos mismos de la civilización occidental. Ya había experimentado el exilio por cuestionar interpretaciones menores de los textos sagrados. ¿Qué le esperaría por revelar que toda la estructura de la religión organizada estaba construida sobre una mentira piadosa? ¿Qué reacción provocaría al mostrar que el Dios personal de las Escrituras era apenas una máscara antropomórfica de la sustancia infinita que constituía la realidad misma? Y sin embargo, podía quedarse callado, podía guardar para sí mismo una verdad que tenía el poder de liberar a la humanidad de siglos de miedo y superstición. El pergamino parecía responder a sus dudas. En sus líneas finales, describía el coraje necesario para ser portador de la verdad en tiempos de oscuridad. No hablaba de martirio heroico, sino de la simple persistencia de quien comprende que la verdad, por su propia naturaleza, eventualmente prevalece. No importa cuánto tiempo sea suprimida, no importa cuán poderosas sean las fuerzas que la combaten, la verdad tiene una cualidad que ninguna mentira posee: la capacidad de resonar con la estructura misma de la realidad, y cuando una mente humana entra en contacto con ella, algo irreversible sucede. Una vez que has visto la unidad fundamental de todo lo que existe, nunca puedes volver a creer sinceramente en las fragmentaciones artificiales que sustentan el poder religioso tradicional. Una vez que has comprendido que lo divino no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma, nunca puedes volver a buscar a Dios en templos construidos por manos humanas. ¿No es esta entonces la verdadera fe? ¿No es la confianza en que la realidad misma es sagrada, la única religión que no puede ser refutada ni corrompida? La primera parte de la revelación de Spinoza terminaba con esta comprensión, que el capítulo 0 de la Biblia no era un texto perdido, sino una realidad presente, visible para quien tuviera ojos para ver,
experimentable para quien tuviera el coraje de abandonar las muletas conceptuales que la religión organizada había proporcionado durante siglos. El verdadero capítulo anterior al Génesis no estaba escrito en pergamino, sino en la estructura misma del cosmos, en las leyes que gobernaban tanto el movimiento de los astros como los pensamientos de la mente humana. Y Spinoza, el hereje de Ámsterdam, se había convertido en su intérprete, en el traductor de una verdad tan antigua como el tiempo y tan radical como el futuro que estaba por nacer. La noche había caído sobre Ámsterdam cuando Spinoza encendió una vela y se preparó para adentrarse más profundamente en las implicaciones de su descubrimiento. El pergamino permanecía abierto sobre su escritorio, pero ya no necesitaba leerlo. Sus palabras se habían grabado en su mente con la fuerza de una revelación que trasciende el tiempo. ¿Qué significa verdaderamente enfrentar una verdad que desafía todo lo que una civilización ha construido? ¿Cómo puede una sola mente procesar la responsabilidad de ser portadora de un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia humana? Spinoza comprendía que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Ya no era simplemente un filósofo cuestionando interpretaciones religiosas. Se había convertido en el heredero de una tradición secreta que había sobrevivido siglos de persecución, esperando el momento adecuado para emerger. El capítulo 0 no solo describía la naturaleza unificada de la realidad, revelaba el proceso histórico mediante el cual esta unidad había sido fracturada, compartimentalizada, transformada en los dualismos que sustentaban el poder religioso tradicional. Spinoza podía ver ahora con claridad cristalina cómo cada separación artificial había sido construida. La división entre sagrado y profano servía para crear espacios exclusivos donde el clero podía ejercer autoridad incuestionable. La separación entre alma y cuerpo justificaba el desprecio por la vida terrenal y la sumisión a promesas de recompensas celestiales. La distinción entre Dios y naturaleza permitía que los representantes religiosos se presentaran como únicos mediadores entre lo humano y lo divino. Pero ¿qué sucedía cuando estas divisiones artificiales eran expuestas como construcciones humanas destinadas a mantener el control social? ¿Qué pasaba cuando la verdad fundamental de la unidad era restaurada? En sus propias reflexiones filosóficas, Spinoza había llegado independientemente a conclusiones similares a las del pergamino. Su concepto de Dios como sustancia infinita que se expresaba a través de infinitos atributos resonaba perfectamente con la visión ancestral que ahora tenía ante sus ojos. Pero el pergamino añadía una dimensión histórica crucial. Mostraba que esta comprensión no era una innovación filosófica moderna, sino la recuperación de un conocimiento primordial que había sido deliberadamente suprimido. ¿Cuántos otros pensadores a lo largo de la historia habían llegado a similares conclusiones? ¿Cuántos habían pagado el precio de su lucidez con el exilio, la persecución, incluso la muerte? ¿No era él mismo parte de una cadena invisible de buscadores de la verdad que se extendía desde los autores anónimos del capítulo 0 hasta su propio tiempo? La tensión entre fe y razón, que había definido siglos de debate teológico, se revelaba ahora bajo una luz completamente nueva. El pergamino mostraba que esta tensión era artificial, creada por la fragmentación de una verdad original que abarcaba tanto la intuición mística como el análisis racional. En la visión del capítulo 0, la razón no se oponía a la experiencia espiritual, sino que la completaba. Comprender las leyes que gobernaban la naturaleza era participar en la mente divina, no alejarse de ella. El estudio racional del cosmos era en sí mismo una forma de oración, una comunión directa con la sustancia infinita que constituía la realidad. ¿Por qué entonces había surgido la oposición entre fe y razón? ¿Por qué la religión organizada había llegado a ver en el pensamiento crítico una amenaza a la piedad? Spinoza comprendía ahora que esta oposición había sido necesaria para mantener el control sobre las masas. Un Dios racional, cognoscible a través del estudio de la naturaleza, no necesitaba intermediarios. Una fe basada en la comprensión no requería autoridades externas que dictaran verdades desde arriba. Un cosmos donde lo divino se manifestaba a través de leyes naturales comprensibles hacía innecesarios los milagros arbitrarios que servían para validar revelaciones particulares. ¿Qué poder tendría un clero en un mundo
donde cada individuo podía acceder directamente a lo sagrado a través de la razón y la experiencia? ¿Qué autoridad podrían reclamar las instituciones religiosas en una realidad donde lo divino se revelaba tan claramente en el movimiento de los astros como en los textos considerados sagrados? Pero el pergamino iba más allá de estas consideraciones políticas. Describía las consecuencias psicológicas y espirituales de la fragmentación del conocimiento primordial. Cuando los seres humanos perdieron la comprensión de su unidad fundamental con la realidad, cuando comenzaron a verse como criaturas separadas de su Creador, algo esencial se rompió en la psique humana. Surgió una ansiedad existencial que no había existido cuando la humanidad se comprendía como parte integral del cosmos. ¿De dónde venía el miedo a la muerte, sino de la ilusión de separación? ¿De dónde surgía la culpa, sino de la creencia en un juez externo? ¿De dónde nacía la sensación de vacío espiritual, sino de la búsqueda de un Dios que se suponía existía fuera del mundo natural? El texto ancestral describía un estado original de conciencia, en el cual los seres humanos experimentaban naturalmente su conexión con la totalidad. No era un paraíso ingenuo, sino una comprensión madura de la posición humana en el cosmos. Las personas vivían sabiendo que eran expresiones temporales de algo eterno, modificaciones finitas de la sustancia infinita. Esta comprensión no eliminaba el sufrimiento o la muerte, pero los situaba en un contexto que los hacía soportables, incluso significativos. El sufrimiento se entendía como parte de la dinámica natural de la existencia, no como castigo divino. La muerte se veía como transformación, no como aniquilación. La vida humana tenía dignidad porque participaba directamente en lo divino, no porque fuera creada por un Dios separado. ¿Qué había llevado a la humanidad a abandonar esta sabiduría a cambio de la neurosis espiritual que caracterizaba su época? Spinoza podía ver la respuesta en su propio tiempo. La fragmentación del conocimiento primordial había sido gradual, pero sistemática. Cada generación había heredado una versión ligeramente más dualista, más separatista, más alienada de la realidad original. Los mitos que inicialmente servían para expresar verdades profundas sobre la unidad cósmica fueron literalizados, transformándose en dogmas que oscurecían las verdades que originalmente habían intentado comunicar. Los rituales que habían surgido para celebrar la conexión humana con el cosmos se volvieron mecánicos, vacíos de su significado original. Las instituciones que habían sido creadas para preservar y transmitir sabiduría se convirtieron en guardianes de ortodoxias que impedían el acceso directo a esa misma sabiduría. ¿No era este el patrón que se repetía una y otra vez en la historia humana? ¿No era esta la tragedia de toda revelación auténtica, su inevitable institucionalización y posterior corrupción? Pero había algo más perturbador en el pergamino. No solo describía la pérdida del conocimiento primordial, sino que identificaba a los responsables de su supresión. No había sido un proceso natural de olvido, sino una campaña deliberada llevada a cabo por aquellos que comprendían el poder político de la ignorancia espiritual. Los custodios originales del conocimiento habían enfrentado una decisión crucial: mantener la verdad en su pureza original, arriesgándose a que fuera mal interpretada o mal utilizada por mentes no preparadas, o adaptarla, simplificarla, hacerla más accesible, pero también más manipulable. Habían elegido la segunda opción, y el resultado había sido la creación de religiones que, en lugar de liberar el potencial humano, lo encadenaban a sistemas de creencias que servían principalmente para mantener el orden social. ¿Qué habría pasado si hubieran elegido diferente? ¿Qué tipo de civilización habría surgido si el conocimiento de la unidad fundamental hubiera sido preservado en su integridad? Spinoza podía imaginarlo: una cultura donde la ciencia y la espiritualidad caminaran de la mano, donde el estudio de la naturaleza fuera considerado una práctica sagrada, donde cada individuo fuera respetado como una manifestación única de lo divino. No habría habido guerras religiosas, porque no habría habido religiones separadas que defender. No habría habido persecución de herejes, porque no habría habido dogmas incuestionables que proteger. No habría habido división entre clero y laicos, porque todos habrían tenido acceso directo a lo sagrado. ¿Era demasiado tarde para recuperar esta visión? ¿Podía la humanidad encontrar el camino de regreso a su comprensión original?
El pergamino sugería que sí, pero también advertía sobre los obstáculos. La estructura psicológica que sustentaba la fragmentación se había vuelto tan profunda, tan arraigada en la conciencia humana, que la mayoría de las personas experimentarían la verdad unificada como una amenaza a su identidad misma. ¿Cómo podía alguien que había construido toda su vida sobre la creencia en un Dios personal aceptar que lo divino era impersonal? ¿Cómo podía alguien que había encontrado consuelo en la promesa de una vida después de la muerte enfrentar la posibilidad de que la inmortalidad real fuera completamente diferente de lo que había imaginado? ¿Cómo podían las instituciones religiosas aceptar una verdad que hacía innecesaria su existencia? Pero Spinoza comprendía que estas resistencias eran temporales. La verdad tenía una cualidad que ninguna construcción humana podía replicar. Resonaba con la estructura profunda de la realidad misma. Una vez que alguien experimentaba genuinamente la unidad fundamental, todas las fragmentaciones artificiales perdían su poder de convicción. Era como despertar de un sueño. Por más vívido que hubiera sido el sueño, la realidad de la vigilia era innegablemente más real. ¿No era esta la experiencia que él mismo había tenido al leer el pergamino? ¿No había sentido esa resonancia inmediata, esa certeza que iba más allá del razonamiento discursivo? La segunda parte de su revelación lo llevaba inexorablemente hacia una conclusión perturbadora. Él había sido elegido para ser el instrumento de la restauración del conocimiento primordial. No por alguna divinidad antropomórfica que intervenía en la historia, sino por la lógica misma de la realidad. Su formación filosófica, su contexto histórico, su propia experiencia de marginación religiosa, todo había conspirado para prepararlo para este momento. Pero ¿qué significaba ser el portador de una verdad tan radical? ¿Qué responsabilidad tenía hacia sus contemporáneos, hacia las generaciones futuras, hacia la verdad misma? La vela parpadeaba en su escritorio mientras Spinoza contemplaba estas preguntas. Fuera, Ámsterdam dormía, inconsciente de que en una pequeña habitación se estaba gestando una revolución espiritual que cambiaría para siempre la comprensión humana de lo divino. Y en ese silencio nocturno, Spinoza tomó una decisión que definiría no solo su propio destino, sino el destino de la búsqueda humana de la verdad. Sería fiel al pergamino, sería fiel a la verdad que había descubierto, sin importar las consecuencias, porque había comprendido algo fundamental. La verdad no le pertenecía a él le pertenecía a la verdad. Y una vez que se acepta esta pertenencia, no hay elección sino seguir a donde ella conduce, sin importar cuán peligroso o solitario sea el camino. El amanecer encontró a Spinoza transformado. Durante las horas previas al alba, algo fundamental había cambiado en su comprensión no solo del pergamino, sino de su propio papel en la historia de la conciencia humana. Ya no se veía como un filósofo individual desarrollando un sistema personal de pensamiento. Se había convertido en el eslabón consciente de una cadena que conectaba la sabiduría ancestral con el futuro de la humanidad. ¿Qué significa descubrir que tu vida individual es apenas un momento en una sinfonía cósmica que comenzó antes del tiempo y continuará después de tu muerte? ¿Cómo cambia esta comprensión la manera en que uno entiende sus responsabilidades, sus miedos, sus esperanzas? El pergamino había revelado su secreto final durante aquellas horas de contemplación nocturna. El capítulo 0 no terminaba con la descripción de la unidad primordial. Concluía con una profecía sobre su restauración inevitable. Y esta profecía no hablaba de intervenciones sobrenaturales ni de revelaciones apocalípticas. Describía un proceso natural, necesario, por el cual la verdad fragmentada volvería a unificarse cuando la conciencia humana alcanzara la madurez necesaria para integrarla sin destruirse en el proceso. ¿No era acaso su propia época el momento predicho? ¿No estaban surgiendo por todas partes signos de que la vieja fragmentación estaba perdiendo su poder de convicción? Spinoza podía ver estos signos con claridad cristalina. La nueva ciencia estaba revelando la unidad subyacente del cosmos a través de leyes matemáticas que gobernaban tanto el movimiento de los planetas como la caída de una manzana. Los exploradores estaban descubriendo culturas con concepciones radicalmente diferentes de lo divino, relativizando las pretensiones absolutistas de la religión europea. Los filósofos estaban desarrollando métodos de investigación que no dependían de la autoridad tradicional sino de la evidencia y la razón.
¿No eran todos estos desarrollos preparaciones para la restauración del conocimiento primordial? ¿No estaba la humanidad, sin saberlo, recuperando gradualmente la visión unificada que había perdido siglos atrás? Pero con esta comprensión, llegaba también la percepción de los obstáculos enormes que debían ser superados. La fragmentación del conocimiento no era solo un error intelectual, era la base sobre la cual se había construido toda la civilización occidental. Cuestionar la separación entre sagrado y profano significaba cuestionar la autoridad de las instituciones religiosas. Negar la división entre alma y cuerpo implicaba revolucionar la comprensión de la moral y la medicina. Rechazar la separación entre Dios y naturaleza conllevaba transformar radicalmente la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. ¿Estaba la humanidad realmente preparada para una transformación tan fundamental? ¿O la resistencia sería tan intensa que la verdad tendría que esperar siglos más para ser aceptada? Spinoza recordó las palabras del Pergamino sobre el coraje necesario para ser portador de la verdad. No se trataba de valentía heroica, sino de algo más sutil y profundo, la capacidad de permanecer fiel a lo que uno ha comprendido como verdadero, incluso cuando todo el mundo parece conspirar para negarlo. Era el coraje de la lucidez, la fortaleza de quien ha visto más allá de las ilusiones colectivas y ya no puede pretender que no ha visto. Pero ¿cuál era el precio de esta lucidez? ¿Qué le costaba a un ser humano vivir con una comprensión que lo separaba inevitablemente de sus contemporáneos? El precio, Spinoza lo sabía por experiencia propia, era la soledad. Pero también comprendía que esta soledad era ilusoria. Al conectarse con la verdad fundamental, al comprender su propia naturaleza como modificación de la sustancia infinita, había ganado acceso a una compañía más profunda y duradera que cualquier solidaridad social. Estaba acompañado por todos aquellos que a lo largo de la historia habían llegado a similares comprensiones. Estaba conectado con la tradición secreta de buscadores que había preservado el conocimiento primordial a través de siglos de oscuridad, y estaba unido, de manera más fundamental aún, con la realidad misma, con la sustancia infinita que se expresaba a través de su pensamiento, sus emociones, su búsqueda de la verdad. ¿Qué significaba que un dogma se derrumbe ante la razón? Spinoza había vivido esta experiencia múltiples veces, pero nunca con la intensidad que experimentaba ahora. Cada certeza religiosa que había dado estructura a su juventud se desvanecía ante la luz de la comprensión unificada. Pero lo que quedaba no era vacío ni nihilismo, era una plenitud que trascendía todo lo que había conocido antes. Cuando desaparecía la ilusión de separación, emergía la experiencia directa de la conexión. Cuando se disolvía la creencia en un Dios personal, se revelaba la realidad de lo divino impersonal que constituía la sustancia misma de la existencia. Cuando se abandonaba la esperanza en una inmortalidad personal, se descubría la participación real en lo eterno que estaba disponible en cada momento de conciencia plena. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta resonaba ahora en la mente de Spinoza con una urgencia completamente nueva. La fe que él había conocido en su juventud había sido fe en proposiciones, en autoridades, en promesas, pero esta nueva fe que estaba emergiendo era algo radicalmente diferente. Era confianza en la realidad misma, en la racionalidad fundamental del cosmos, en la capacidad humana para participar conscientemente en el proceso de autodescubrimiento del universo. No requería creencias, sino comprensión. No demandaba sumisión, sino participación activa. No prometía recompensas futuras, sino revelaba la plenitud presente en cada momento de existencia auténtica. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? La respuesta se había vuelto obvia durante su noche de contemplación. Las herejías podían ser combatidas, refutadas, condenadas. Pero las dudas genuinas erosionaban la base misma sobre la cual se construía la autoridad religiosa. Una herejía afirmaba algo diferente. Una duda cuestionaba el derecho mismo a afirmar sin evidencia. Una herejía podía crear una iglesia rival. Una duda podía hacer innecesarias todas las iglesias. ¿No era esta la razón por la cual el método de investigación racional representaba una amenaza más profunda para la religión organizada que cualquier doctrina alternativa? Spinoza comprendía ahora por qué el pergamino había llegado a sus manos
precisamente en ese momento histórico. La humanidad estaba viviendo una crisis de autoridad que creaba una apertura para la restauración del conocimiento primordial. Las viejas certezas se desmoronaban bajo el peso de nuevos descubrimientos. Las instituciones tradicionales perdían credibilidad ante la evidencia de su corrupción e incoherencia. Las mentes más agudas de su época buscaban nuevos fundamentos para la comprensión de la realidad. No era el momento perfecto para revelar que esos fundamentos habían estado disponibles desde el principio, ocultos apenas por siglos de fragmentación artificial, pero con esta oportunidad venía también un riesgo enorme. La restauración del conocimiento primordial no sería un proceso pacífico. Amenazaría intereses demasiado poderosos, cuestionaría identidades demasiado arraigadas, desafiaría estructuras sociales demasiado fundamentales. La reacción sería violenta, y quienes sirvieran como instrumentos de la restauración pagarían un precio alto. ¿Estaba dispuesto Spinoza a pagar ese precio? Tenía derecho a tomar una decisión que afectaría no solo su propia vida, sino el destino de ideas que podrían transformar la civilización. La respuesta llegó con la claridad de una revelación súbita. No se trataba de una decisión que él pudiera tomar o evitar. El pergamino había llegado a sus manos porque la realidad misma lo había preparado para este momento. Su excomunión de la sinagoga había sido necesaria para liberarlo de lealtades particularistas. Su marginación social había sido necesaria para desarrollar la independencia intelectual que requería la tarea. Su formación filosófica había sido necesaria para desarrollar las herramientas conceptuales que permitirían traducir la sabiduría ancestral al lenguaje de su época. Todo había conspirado para llevarlo a este punto, y resistirse ahora sería resistirse a la lógica misma de su propia existencia. ¿No será esta la verdadera naturaleza del llamado profético? No una intervención sobrenatural, sino el reconocimiento de que una vida individual ha sido moldeada por fuerzas que trascienden la voluntad personal para servir a un propósito que va más allá de la satisfacción individual. Spinoza sentía ahora este llamado con una intensidad que trascendía toda consideración práctica. Sabía que revelar las verdades del pergamino lo convertiría en un paria aún más radical de lo que ya era. Sabía que sus ideas serían condenadas, prohibidas, malinterpretadas. Sabía que moriría en la oscuridad, sin ver el reconocimiento de sus contemporáneos. Y sin embargo, sabía también que no tenía opción real sino ser fiel a lo que había comprendido. Porque había entendido algo que cambiaba todo. La verdad no necesita ser aceptada para ser verdadera. La realidad no requiere reconocimiento humano para existir. La sustancia infinita no depende de la comprensión humana para desplegar sus potencialidades. Lo que él estaba llamado a hacer no era convencer al mundo, sino plantar semillas que germinarían cuando el tiempo fuera propicio. Su tarea no era crear una revolución inmediata, sino preparar el terreno conceptual para una transformación que tomaría siglos en completarse. Con esta comprensión llegó una paz profunda. Spinoza ya no se sentía solo en su búsqueda. Se sabía parte de un proceso cósmico que lo trascendía pero que no podía completarse sin su participación consciente. Era un colaborador en el proyecto de autoconocimiento del universo, un instrumento mediante el cual la realidad se comprendía a sí misma más plenamente. ¿Qué mayor dignidad podía tener una vida humana? ¿Qué propósito más elevado podía servir una mente individual? El sol había salido completamente sobre Ámsterdam cuando Spinoza cerró finalmente el pergamino. Pero no lo guardó en algún lugar secreto, ni lo escondió de miradas curiosas. Lo dejó sobre su escritorio, abierto, como un recordatorio constante de la tarea que había aceptado, porque había comprendido que el verdadero capítulo 0 de la Biblia no estaba escrito en pergamino ancestral, sino en la estructura misma de la realidad. Su trabajo consistiría en hacer visible esta estructura, en traducir su comprensión de la unidad fundamental a un lenguaje que las generaciones futuras pudieran entender y desarrollar. Y mientras contemplaba las calles de Ámsterdam que comenzaban a llenarse de vida matutina, Spinoza sintió una conexión profunda con todos aquellos que en ese momento, en diferentes ciudades del mundo, estaban despertando a un nuevo día lleno de posibilidades. Podía imaginar a algunos de ellos compartiendo este momento de esperanza con amigos cercanos, extendiendo bendiciones que trascienden geografías y culturas,
participando sin saberlo en la red invisible de conciencias que trabajaban, cada una a su manera, por la restauración de la verdad fundamental. La luz que entraba por su ventana era la misma que iluminaba ventanas en París, Londres, Roma, en ciudades cuyo nombre no conocía, pero cuyos habitantes compartían la misma búsqueda esencial de significado y comprensión, porque esa era la promesa final del capítulo 0, que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Por más profundo que sea el olvido, por más poderosa que sea la resistencia, por más tiempo que tome el proceso, la realidad fundamental eventualmente se revela a sí misma. Y cuando eso sucede, cuando la humanidad recupera la comprensión de su unidad esencial con el cosmos, cuando lo sagrado y lo natural vuelven a reconocerse como uno, cuando la razón y la intuición se reconcilian en una síntesis superior, entonces comenzará una nueva era en la historia de la conciencia. Una era que Spinoza sabía que no vería con sus ojos físicos, pero en la cual participaba ya con cada palabra que escribía, con cada verdad que se atrevía a pensar, con cada momento en que elegía la lucidez por encima de la comodidad. El hereje de Ámsterdam había encontrado su verdadera vocación. No sería recordado como el fundador de una nueva religión, sino como el redescubridor de la religión eterna, que había existido antes de todas las religiones y que sobreviviría a su desaparición. Su legado no serían nuevos dogmas, sino la liberación de todos los dogmas. Su contribución no sería otra fragmentación de la verdad, sino la restauración de su unidad primordial. Y en esa restauración, la humanidad encontraría finalmente el camino de regreso a casa, al reconocimiento de que nunca había estado separada de lo que buscaba, de que lo divino no era una meta distante, sino la sustancia misma de la que estaba hecha su búsqueda. En los días que siguieron a su revelación nocturna, Spinoza experimentó algo que jamás había sentido antes: la certeza absoluta de estar viviendo en el epicentro de una transformación histórica que trascendía su propia existencia. Cada mañana, al despertar en su modesta habitación de Ámsterdam, sentía que el mundo había cambiado imperceptiblemente durante la noche, como si la realidad misma estuviera reorganizándose para acomodar las verdades que habían sido liberadas del olvido. Pero ¿qué significa vivir con la conciencia de que uno es testigo y participante de un momento bisagra en la historia de la conciencia humana? ¿Cómo procesa una mente individual el peso de comprender que las ideas que está gestando podrían alterar para siempre la relación de la humanidad con lo sagrado? El pergamino permanecía sobre su escritorio como un talismán silencioso, pero Spinoza ya no necesitaba consultarlo. Sus verdades se habían integrado tan profundamente en su comprensión que podía ver sus implicaciones desplegándose en cada aspecto de la realidad que lo rodeaba. Cuando observaba el movimiento de las nubes sobre los canales de Ámsterdam, veía las mismas leyes que gobernaban los pensamientos en su mente. Cuando escuchaba las conversaciones de los comerciantes en la calle, percibía los mismos patrones de causa y efecto que regían el movimiento de los astros. La unidad fundamental que describía el capítulo 0 no era una teoría abstracta, sino una experiencia viviente que transformaba cada momento de conciencia en una revelación de la naturaleza divina de la realidad. Pero esta nueva percepción traía consigo una soledad aún más profunda que la que había experimentado después de su excomunión. Al menos entonces había tenido la compañía de otros heterodoxos, de pensadores que, aunque no compartían exactamente sus conclusiones, al menos cuestionaban las mismas autoridades. Ahora se encontraba en un territorio completamente inexplorado, donde incluso los espíritus más libres de su época no podían seguirlo. ¿Cómo explicar a sus contemporáneos que toda la estructura de la religión occidental estaba construida sobre una mentira piadosa? ¿Cómo comunicar que lo que ellos llamaban herejía era en realidad la restauración de una ortodoxia más antigua y más verdadera que cualquier dogma eclesiástico? La tensión entre la necesidad de compartir su descubrimiento y la imposibilidad de ser comprendido se intensificaba cada día. Spinoza sabía que guardar silencio sería traicionar la confianza que la historia había depositado en él, pero también sabía que hablar abiertamente sería exponerse a una persecución que podría destruir no solo su vida, sino la posibilidad misma de que sus ideas sobrevivieran. ¿Cuál era entonces la estrategia apropiada? ¿Cómo podía plantar las semillas de una revolución espiritual
sin provocar una reacción que las destruyera antes de que pudieran germinar. La respuesta comenzó a formarse cuando Spinoza recordó las palabras del pergamino sobre la naturaleza de la verdad misma. La verdad no necesita ser impuesta. Tiene la capacidad de imponerse por su propia fuerza cuando encuentra mentes preparadas para recibirla. Su tarea no era convertir a la humanidad de un día para otro, sino crear las condiciones conceptuales que permitirían que la verdad se revelara gradualmente. Debía escribir no para sus contemporáneos, sino para aquellos que vendrían después, cuando el contexto histórico fuera más propicio para comprender ideas que ahora resultarían completamente inasimilables. Con esta comprensión, Spinoza comenzó a desarrollar una estrategia sutil, pero devastadoramente efectiva. En lugar de atacar directamente los dogmas religiosos, cuestionaría los fundamentos filosóficos sobre los cuales estaban construidos. En lugar de negar explícitamente la existencia de un Dios personal, demostraría que la naturaleza misma era divina de una manera que hacía innecesaria la hipótesis de una divinidad separada. En lugar de rechazar abiertamente la autoridad de las Escrituras, desarrollaría métodos de interpretación que revelarían su carácter histórico y contingente. ¿No era esta la misma estrategia que habían usado los autores del capítulo 0 original, quienes habían codificado verdades radicales en lenguaje simbólico que solo las mentes preparadas podían decodificar? Pero incluso esta estrategia oblicua requería un coraje extraordinario. Spinoza sabía que incluso sus formulaciones más cuidadosas serían percibidas como profundamente amenazantes por las autoridades religiosas. Ya había experimentado el precio de cuestionar interpretaciones menores de los textos sagrados. ¿Qué le esperaría por desarrollar un sistema filosófico que cuestionaba la base misma de la religión organizada? La experiencia de su excomunión le había enseñado que la tolerancia de las instituciones religiosas tenía límites muy estrictos, y que esos límites no estaban determinados por la verdad o falsedad de las ideas, sino por su potencial para socavar el poder establecido. Durante las largas noches de invierno, mientras trabajaba en los primeros esbozos de lo que eventualmente se convertiría en su ética, Spinoza experimentaba momentos de duda profunda. ¿Tenía derecho a desestabilizar las creencias que daban sentido y consuelo a millones de personas? ¿No era cruel revelar que las promesas de inmortalidad personal eran ilusiones, que los dioses personales eran proyecciones, que las revelaciones especiales eran construcciones humanas? ¿Qué le quedaba a la humanidad si se le quitaban todas las muletas espirituales que había desarrollado para enfrentar la aparente crueldad y sinsentido de la existencia? Pero estas dudas se disipaban cuando recordaba la promesa contenida en el pergamino. La verdad no quitaba sin dar algo a cambio. Al destruir las ilusiones consoladoras, revelaba una realidad aún más consoladora, que los seres humanos no eran criaturas abandonadas en un universo indiferente, sino expresiones conscientes de la realidad misma, descubriéndose a sí misma. Al eliminar la esperanza en una inmortalidad personal fantástica, habría acceso a una participación real en lo eterno que estaba disponible en cada momento de comprensión auténtica. Al negar la existencia de un Dios personal caprichoso, revelaba la presencia de una divinidad impersonal, pero infinitamente más confiable, que se manifestaba a través de las leyes racionales que gobernaban todo lo que existía. ¿Qué tipo de espiritualidad emergería cuando la humanidad aceptara plenamente estas verdades? Spinoza podía vislumbrar una religiosidad completamente nueva, una piedad que no requeriría templos, porque reconocería que todo el cosmos era sagrado, una devoción que no necesitaría rituales, porque encontraría en el estudio racional de la naturaleza la forma más elevada de oración. Sería una espiritualidad adulta, liberada de los miedos y dependencias que caracterizaban las religiones infantiles de su época. Los seres humanos aprenderían a encontrar significado no en promesas de recompensas futuras, sino en la participación consciente en el proceso eterno de autodescubrimiento de la realidad. Pero Spinoza también comprendía que esta transformación no sería fácil ni rápida. La estructura psicológica que sustentaba las religiones tradicionales estaba profundamente arraigada en la naturaleza humana, el deseo de un Padre celestial que protegiera y consolara, la necesidad de creer en la supervivencia personal después de la muerte, la búsqueda de significado en un universo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento humano.
Estos no eran simplemente errores intelectuales, sino respuestas comprensibles a las realidades más difíciles de la condición humana. ¿Cómo podía la verdad competir con ilusiones que ofrecían consuelo inmediato a cambio de sumisión intelectual? La respuesta, Spinoza comenzó a comprenderla, residía en la calidad superior del consuelo que ofrecía la verdad. Las ilusiones religiosas proporcionaban alivio temporal, pero al precio de mantener a los seres humanos en un estado de dependencia e inmadurez espiritual. La verdad, aunque inicialmente más difícil de aceptar, ofrecía algo que ninguna ilusión podía proporcionar: la dignidad de participar conscientemente en la realidad tal como es, la fortaleza que viene de comprender las leyes que gobiernan la existencia, la paz que surge de aceptar el lugar apropiado del ser humano en el cosmos. ¿No era preferible una sabiduría difícil, pero liberadora, a una ignorancia cómoda pero esclavizante? Con el paso de los meses, Spinoza comenzó a experimentar algo extraordinario. La soledad que inicialmente había acompañado su descubrimiento se transformaba gradualmente en una forma de compañía más profunda que cualquier solidaridad social. Al comprender su naturaleza como modificación temporal de la sustancia infinita, había ganado acceso a una dimensión de la existencia que trascendía las limitaciones del individualismo. Ya no se sentía como una conciencia aislada, enfrentando un universo extraño, sino como una expresión particular de la conciencia universal contemplándose a sí misma. ¿No era esta la verdadera comunión, la participación directa en la vida divina, que se manifestaba a través de infinitas formas, pero que permanecía esencialmente una? Esta experiencia transformó radicalmente su comprensión de la muerte. Si su identidad verdadera no era la personalidad temporal, sino la expresión particular de lo eterno que se manifestaba a través de esa personalidad, entonces la muerte física no podía ser el final absoluto que parecía ser. No se trataba de la supervivencia de una alma individual separada, sino de algo más sutil y profundo. La comprensión de que lo que era realmente esencial en su existencia participaba de una dimensión que trasciende el tiempo. La muerte seguía siendo real y seguía siendo una pérdida, pero ya no era el terror absoluto que había sido cuando se veía como una aniquilación completa. ¿No era esta una forma de inmortalidad más auténtica que las fantasías ingenuas de la religión popular? Pero quizás el cambio más radical en su experiencia fue la transformación de su relación con el sufrimiento. Antes de su revelación, el dolor y la dificultad habían sido experiencias que debían ser evitadas o soportadas con resignación. Ahora comenzaba a comprenderlos como aspectos necesarios del proceso mediante el cual la realidad se desarrollaba y se comprendía a sí misma. No se trataba de una aceptación masoquista del dolor, sino de una comprensión de que la resistencia al sufrimiento inevitable solo añadía sufrimiento innecesario. ¿No era esto lo que los místicos de todas las tradiciones habían intentado comunicar con sus enseñanzas sobre la aceptación y el desapego? Esta nueva relación con el sufrimiento se extendía también a su comprensión del conflicto que sus ideas generarían inevitablemente. La resistencia, la persecución, la incomprensión que enfrentaría no eran obstáculos lamentables a su misión, sino aspectos necesarios del proceso histórico, mediante el cual la verdad se abría camino en el mundo. Cada ataque contra sus ideas crearía una oportunidad para clarificarlas y fortalecerlas. Cada intento de suprimirlas las haría más atractivas para las mentes independientes. Cada generación que las rechazara prepararía inadvertidamente el terreno para que la siguiente las comprendiera mejor. ¿No era esta la ironía fundamental de la historia de las ideas? Que la verdad se fortalece precisamente a través de la oposición que enfrenta. Con esta comprensión, Spinoza desarrolló una relación completamente nueva con su propio papel histórico. Ya no se veía como un reformador tratando de convencer a sus contemporáneos, sino como un eslabón en una cadena de transmisión que conectaba la sabiduría ancestral con las generaciones futuras. Su éxito no se mediría por la aceptación inmediata de sus ideas, sino por su capacidad para preservar y desarrollar verdades que eventualmente encontrarían las mentes capaces de comprenderlas plenamente. Era un guardián temporal de un tesoro que pertenecía a toda la humanidad. ¿Qué responsabilidad más grande y qué honor más profundo podía tener una vida individual?
Mientras el invierno daba paso a la primavera en Ámsterdam, Spinoza comenzó a experimentar algo que solo podía describir como una forma de éxtasis intelectual. No era la emoción ciega del entusiasmo religioso, sino la alegría profunda que surge de comprender algo verdadero sobre la naturaleza de la realidad. Cada conexión que establecía entre diferentes aspectos de su sistema filosófico, cada implicación nueva que descubría de sus principios fundamentales, cada problema que lograba resolver mediante la aplicación consistente de su método, le proporcionaba una satisfacción que trascendía cualquier placer mundano. ¿No era esta la beatitud de la que hablaban los místicos, la felicidad que surge de participar conscientemente en la verdad? Pero incluso en medio de esta felicidad intelectual, Spinoza no perdía de vista las realidades prácticas de su situación. Sabía que sus ideas, una vez publicadas, generarían una tormenta de controversia que podría destruir no solo su reputación, sino su capacidad para continuar su trabajo. La Iglesia Católica ya había demostrado su disposición a condenar ideas menos radicales que las suyas. Las autoridades protestantes holandesas, a pesar de su reputación de tolerancia, tenían límites claros a su paciencia con la heterodoxia. Incluso la comunidad judía de la cual había sido expulsado podría sentirse amenazada por un sistema filosófico que cuestionaba las bases de toda religión revelada. ¿Cómo podía navegar estas aguas peligrosas sin comprometer la integridad de su mensaje? La estrategia que desarrolló fue sutil pero efectiva. Publicaría sus ideas más radicales de manera póstuma, cuando ya no pudiera ser perseguido personalmente, pero cuando sus textos pudieran circular entre lectores preparados. Mientras tanto, desarrollaría versiones más cautelosas de sus argumentos, presentándolos como ejercicios de filosofía pura, sin implicaciones teológicas explícitas. Utilizaría el lenguaje tradicional de la metafísica occidental para comunicar ideas que en realidad subvertían completamente esa tradición. ¿No era esta la misma estrategia que habían utilizado los filósofos medievales cuando enfrentaban la censura religiosa? Pero incluso estas precauciones no podían ocultar completamente la radicalidad de su proyecto. Quienes tenían ojos para ver podían detectar en sus escritos más cautelosos las semillas de una revolución conceptual que transformaría para siempre la comprensión occidental de lo divino. Y entre estos lectores perspicaces se contaban no solo simpatizantes, sino también enemigos, que comprendían perfectamente las implicaciones de lo que Spinoza estaba proponiendo. La batalla por el futuro de la espiritualidad occidental había comenzado, y Spinoza se encontraba en su epicentro. ¿Tenía las fuerzas necesarias para sostener un conflicto de esta magnitud? ¿O sería aplastado por fuerzas demasiado poderosas para cualquier individuo? La respuesta llegó en un momento de comprensión súbita que transformó para siempre su relación con el miedo. Al meditar sobre su situación, Spinoza se dio cuenta de que su temor a la persecución era en sí mismo una forma de ilusión. Si realmente era una expresión temporal de la sustancia infinita, si su verdadera identidad participaba de lo eterno, entonces lo que pudiera sucederle a su persona física era, en última instancia, secundario. No se trataba de una resignación fatalista, sino de una comprensión liberadora. Había algo en él que era más fundamental que su supervivencia individual, y ese algo no podía ser destruido por ninguna fuerza externa. ¿No era esta la fuente del coraje de todos los mártires auténticos, la comprensión de que hay valores que trascienden la vida individual? Con esta liberación del miedo, llegó también una claridad nueva sobre su misión. No se trataba de salvar su reputación o de asegurar su supervivencia física, sino de ser fiel a la verdad que había descubierto, sin importar las consecuencias. El pergamino había llegado a sus manos no por accidente, sino por necesidad histórica. La humanidad estaba lista para recibir el conocimiento que había sido preservado durante siglos en espera del momento apropiado. Y ese momento era ahora, en su época, en su contexto, a través de su mente y su pluma. Podía resistirse a esta llamada sin traicionar no solo su propio destino, sino el destino de la conciencia humana misma. La primavera avanzaba sobre Ámsterdam, y con ella crecía la certeza de Spinoza de que estaba viviendo un momento único en la historia de las ideas. Las semillas que estaba plantando con cada página que escribía germinarían en el futuro,
transformando gradualmente la comprensión humana de lo sagrado. Su trabajo no sería completado en su vida ni en la siguiente generación, pero eventualmente florecería en una espiritualidad madura que honraría tanto la razón como la intuición, tanto la ciencia como la mística, tanto la libertad individual como la responsabilidad cósmica. Y cuando eso sucediera, cuando la humanidad recuperara la comprensión de su unidad fundamental con la realidad, el capítulo 0 de la Biblia habría cumplido finalmente su propósito: restaurar a los seres humanos a su hogar verdadero en el corazón mismo de lo divino. Los años habían pasado como hojas arrastradas por el viento de Ámsterdam, y Spinoza había envejecido no solo en cuerpo, sino en la profundidad de su comprensión. El pergamino ancestral ya no reposaba sobre su escritorio. Sus verdades se habían integrado tan completamente en su ser que podía sentir sus pulsaciones en cada latido de su corazón, en cada respiración que tomaba del aire cargado de historia de los canales holandeses. ¿Qué transformación sufre un hombre cuando deja de ser simplemente un pensador individual para convertirse en un canal a través del cual la verdad eterna se expresa en un momento histórico particular? ¿Cómo cambia la experiencia de estar vivo cuando uno comprende que su existencia personal es apenas la superficie visible de corrientes más profundas que conectan el pasado ancestral con el futuro aún por nacer? El mundo exterior había continuado su curso aparentemente inmutable, pero Spinoza podía percibir los cambios sutiles que indicaban que las semillas de transformación estaban germinando bajo la superficie de la conciencia colectiva. Cada carta que recibía de corresponsales en diferentes partes de Europa le confirmaba que no estaba solo en su búsqueda. Había otros, dispersos por el continente, que llegaban independientemente a conclusiones similares sobre la naturaleza unificada de la realidad. La verdad, como había predicho el pergamino, se abría camino por múltiples senderos, preparando el terreno para una revelación que trascendería las limitaciones de cualquier mente individual. ¿No era esta la manera en que siempre había funcionado la evolución de la conciencia humana? ¿No emergían las grandes transformaciones simultáneamente en diferentes lugares, como si la realidad misma estuviera lista para revelarse bajo una nueva forma? Pero con esta certeza sobre el destino histórico de sus ideas, llegaba también una melancolía profunda. Spinoza sabía que no viviría para ver el florecimiento completo de la revolución espiritual que había ayudado a iniciar. Su cuerpo, debilitado por años de trabajo intenso y por la tensión de vivir constantemente bajo la amenaza de persecución, le recordaba diariamente que su tiempo en esta forma particular de existencia se acercaba a su fin. ¿Qué significa enfrentar la muerte cuando se ha comprendido que la identidad verdadera trasciende la personalidad temporal? ¿Cómo se prepara uno para el final de la existencia individual cuando se ha experimentado la participación directa en lo eterno? La respuesta había llegado gradualmente, a través de años de contemplación que habían transformado su comprensión de la mortalidad. La muerte ya no se le aparecía como una interrupción brutal de la conciencia, sino como una transición natural en el desarrollo de la realidad. Así como una ola no desaparece cuando se reintegra al océano, sino que se transforma en el potencial para infinitas olas futuras, su conciencia individual no sería aniquilada, sino transformada en algo que trasciende las limitaciones de la perspectiva personal. ¿No era esta una forma de inmortalidad más auténtica y menos egoísta que las fantasías religiosas populares? ¿No era más digno participar eternamente en el proceso de autodescubrimiento del cosmos que buscar la perpetuación indefinida de una identidad separada? En las tardes de otoño, cuando la luz dorada se filtraba a través de las ventanas de su estudio, Spinoza experimentaba momentos de comprensión tan intensa que trascendían completamente las categorías ordinarias del pensamiento. No eran visiones místicas en el sentido tradicional, sino clarificaciones súbitas de la estructura lógica de la realidad que lo llenaban de una alegría que iba más allá de cualquier satisfacción personal. En esos momentos podía ver con perfecta claridad cómo cada aspecto de su sistema filosófico se conectaba con todos los demás, formando una red conceptual que reflejaba fielmente la unidad fundamental que describía el capítulo 0. ¿No era esta la beatitud intelectual de la que hablaban los grandes místicos, la felicidad que surge de contemplar la verdad sin las distorsiones del deseo personal?
Pero incluso en medio de estas experiencias extáticas, Spinoza no perdía de vista la dimensión práctica de su trabajo. Sus manuscritos, cuidadosamente ocultos de miradas hostiles, contenían ideas que podrían transformar la civilización occidental si llegaran a las mentes apropiadas en el momento histórico correcto. Había tomado precauciones elaboradas para asegurar que sus escritos más radicales sobrevivieran a su muerte y circularan entre lectores capaces de comprenderlos. ¿Pero sería suficiente? ¿Tendrían sus ideas la fuerza necesaria para sobrevivir décadas o incluso siglos de oposición antes de encontrar una época lista para recibirlas? La respuesta llegó en una forma que no había anticipado. Durante una de sus últimas conversaciones con un visitante perspicaz, Spinoza comprendió súbitamente que su verdadero legado no estaría en sus textos específicos, sino en el método de investigación que había desarrollado. Había creado herramientas conceptuales que permitirían a las generaciones futuras redescubrir por sí mismas las verdades del pergamino ancestral. Su filosofía era menos una doctrina que debía ser aceptada que un procedimiento que podía ser aplicado por cualquier mente suficientemente valiente y rigurosa. ¿No era esta la forma más apropiada de transmitir una sabiduría que no podía ser simplemente creída, sino que debía ser comprendida desde adentro? El invierno de su último año llegó con una intensidad que parecía reflejar la urgencia de sus pensamientos finales. Spinoza sabía que le quedaba poco tiempo, y esta consciencia, lejos de llenarlo de ansiedad, lo liberaba para contemplar con perfecta serenidad el significado de todo lo que había vivido y comprendido. Su existencia había sido moldeada desde el principio para servir como instrumento de una revelación que trasciende las limitaciones de cualquier época particular. El niño expulsado de la sinagoga, el joven filósofo cuestionando las autoridades tradicionales, el hombre maduro desarrollando un sistema revolucionario de pensamiento. Todas habían sido etapas necesarias en la preparación para el momento en que el conocimiento ancestral pudiera ser traducido al lenguaje de la modernidad naciente. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? La pregunta que había obsesionado su juventud encontraba ahora su respuesta definitiva en la comprensión de que los dogmas no son destruidos por la razón, sino que se revelan como innecesarios cuando la verdad que intentaban proteger imperfectamente es finalmente comprendida en su integridad. El Dios personal de las religiones tradicionales no era una falsedad que debía ser refutada, sino una aproximación simbólica a la realidad divina que se volvía obsoleta cuando se accedía directamente a esa realidad. Los rituales y ceremonias no eran supersticiones que debían ser eliminadas, sino gestos que perdían su poder cuando se comprendía la presencia inmediata de lo sagrado en cada momento de existencia auténtica. ¿No era esta la verdadera naturaleza de toda revolución espiritual? No la destrucción de lo anterior, sino su consumación en algo más completo. En las últimas semanas de su vida, Spinoza experimentó algo que solo podía describir como una forma de claridad universal. Las barreras, que normalmente separaban el pensamiento de la experiencia, la filosofía de la vida, la comprensión intelectual de la sabiduría práctica, se disolvieron completamente. Podía ver cómo cada aspecto de la existencia humana, desde las pasiones más básicas hasta las especulaciones más abstractas, formaba parte de un único proceso, mediante el cual la realidad se conocía a sí misma. No había división entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo temporal y lo eterno. Todo era una expresión de la misma sustancia infinita, desarrollándose según leyes que eran simultáneamente racionales y místicas, comprensibles y maravillosas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? La pregunta resonaba ahora con una urgencia completamente nueva. Spinoza comprendía que había dedicado su vida a quebrar certezas falsas para hacer espacio para una fe más auténtica, la confianza en la racionalidad fundamental del cosmos, la seguridad de que la realidad tiene una estructura que puede ser comprendida y con la cual se puede cooperar conscientemente. Esta fe no requería la suspensión de la razón, sino su desarrollo máximo. No demandaba la negación de la experiencia, sino su integración en una comprensión más amplia. No prometía escape de la condición humana,
sino la transformación de esa condición a través de la comprensión de su verdadera naturaleza. En uno de sus últimos escritos, trabajado con manos temblorosas pero con mente perfectamente clara, Spinoza logró articular la visión que había guiado toda su obra. La humanidad estaba destinada a evolucionar hacia una forma de conciencia que integrara completamente la razón y la intuición, la ciencia y la espiritualidad, la libertad individual y la responsabilidad cósmica. Esta evolución no sería el resultado de una intervención sobrenatural, sino el desarrollo natural de las potencialidades que ya estaban presentes en la naturaleza humana. Cada individuo que se atreviera a pensar por sí mismo, cada mente que se liberara de la autoridad externa para buscar la verdad directamente, cada corazón que aprendiera a encontrar lo sagrado en lo natural, contribuiría a esta transformación colectiva. ¿No era esta la promesa real del capítulo 0? Que la separación entre lo humano y lo divino era una ilusión temporal que eventualmente sería superada. Mientras dictaba estas últimas reflexiones a un amigo cercano, Spinoza sintió una conexión profunda con todos aquellos que, en ese momento, en diferentes partes del mundo, estaban también buscando la verdad. Podía imaginarlos en sus propios estudios, laboratorios y lugares de meditación, cada uno contribuyendo a su manera al gran proyecto de comprensión que trasciende fronteras geográficas y culturales. En ciudades cuyo nombre no conocía, en tiempos futuros que no podía imaginar, habría personas que continuarían el trabajo que él había comenzado, desarrollando implicaciones de sus ideas que él mismo no había podido explorar completamente. Y en ese reconocimiento de la continuidad de la búsqueda humana de comprensión, sintió una forma de inmortalidad más real que cualquier promesa de supervivencia personal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? La pregunta que había motivado décadas de investigación encontraba su resolución final en la comprensión de que las dudas auténticas son el comienzo de la sabiduría verdadera. La religión del futuro no estaría basada en dogmas incuestionables, sino en la capacidad humana para cuestionar, investigar y comprender. No sería una religión de respuestas fijas, sino de preguntas cada vez más profundas. No ofrecería certezas cómodas, sino la aventura interminable de participar conscientemente en el autodescubrimiento de la realidad. Y quienes tuvieran el coraje de embarcarse en esta aventura encontrarían una forma de paz y alegría que ninguna doctrina externa podía proporcionar. En sus momentos finales, mientras la tarde de febrero se desvanecía sobre Ámsterdam, Spinoza experimentó una comprensión que trascendía completamente las categorías del pensamiento ordinario. Pudo ver su vida entera como un único gesto de la realidad, contemplándose a sí misma, un momento temporal en el proceso eterno, mediante el cual lo infinito se conoce a través de lo finito. Cada dificultad que había enfrentado, cada persecución que había sufrido, cada momento de soledad e incomprensión, había sido necesario para forjar la perspectiva única desde la cual había podido servir como intérprete del conocimiento ancestral. Su existencia individual había sido moldeada por fuerzas que trascendían su voluntad personal para cumplir un propósito que él mismo no había elegido, pero que había llegado a abrazar completamente. ¿Qué sucede cuando un hombre comprende que ha vivido exactamente la vida que debía vivir? ¿Cuál es la experiencia de morir sabiendo que la muerte no es un final, sino una transformación? Spinoza no podía responder estas preguntas en palabras, pero las vivía con una serenidad que trascendía todo miedo. Había plantado semillas que germinarían cuando el tiempo fuera propicio. Había traducido verdades eternas al lenguaje de su época, preservándolas para generaciones que tendrían la madurez necesaria para comprenderlas plenamente. Había servido como puente entre la sabiduría ancestral y el futuro de la conciencia humana. La última imagen que cruzó por su mente fue la del pergamino, que había transformado su comprensión de la realidad. Pero ahora veía que el verdadero capítulo 0 de la Biblia no había estado nunca en pergamino alguno, sino en la estructura misma del cosmos, escribiéndose continuamente en el movimiento de los astros, en el crecimiento de las plantas, en los pensamientos de las mentes humanas que se atrevían a buscar la verdad. Cada generación redescubriría este capítulo ancestral de acuerdo con sus propias necesidades y capacidades. Algunos lo encontrarían en la ciencia, otros en la filosofía, otros en formas de espiritualidad que aún no habían nacido.
pero todos participarían en el mismo proyecto fundamental, la recuperación de la comprensión de la unidad que había sido fragmentada artificialmente para servir intereses temporales. Mientras su respiración se hacía más lenta y su conciencia individual comenzaba a disolverse en algo más vasto, Spinoza sintió una gratitud profunda por haber sido elegido para desempeñar su papel en esta historia cósmica. No había buscado la fama ni el reconocimiento. Había buscado la verdad, y la verdad lo había transformado en algo más grande que sí mismo. Su legado no serían seguidores devotos, sino mentes libres que continuarían cuestionando, investigando, descubriendo. Su contribución no sería una nueva ortodoxia, sino la liberación de todas las ortodoxias. Su regalo a la humanidad no sería otra religión, sino la comprensión de que la realidad misma es sagrada y que cada ser humano tiene acceso directo a esta sacralidad a través de la razón, la experiencia y la intuición integradas. En el momento final, cuando la frontera entre el individuo y el cosmos se desvanecía completamente, Spinoza comprendió que había logrado lo que el pergamino había prometido. Había servido como instrumento para la restauración del conocimiento primordial. La verdad que había sido enterrada durante siglos había encontrado en él un canal para retornar al mundo. Las ideas que había articulado con tanto cuidado se expandirían como ondas en el agua, tocando mentes en generaciones futuras, inspirando desarrollos que él no podía imaginar, contribuyendo finalmente a una transformación de la conciencia humana que justificaría todos los sufrimientos que había costado preservar y transmitir la sabiduría ancestral. ¿Y qué pasaría después? ¿Cómo respondería la humanidad cuando finalmente comprendiera que lo que había estado buscando fuera de sí misma había estado siempre presente en su propia naturaleza? ¿Qué tipo de civilización emergiría cuando la división artificial entre lo sagrado y lo profano fuera finalmente superada? ¿Cómo cambiaría la vida humana cuando se comprendiera que cada momento de existencia auténtica es una participación directa en lo divino? Estas preguntas quedarían para las generaciones futuras. El trabajo de Spinoza había sido plantar las semillas conceptuales que permitirían eventualmente responderlas. Había confiado sus ideas más preciosas al futuro, sabiendo que encontrarían las mentes preparadas para desarrollarlas cuando el momento histórico fuera propicio. Y en esa confianza, en esa fe en la capacidad de la verdad para abrirse camino a través de cualquier obstáculo, había encontrado una forma de paz que trasciende toda comprensión individual. El hereje de Ámsterdam cerró los ojos por última vez, pero las ideas que había liberado continuarían su viaje a través del tiempo, en bibliotecas secretas, en conversaciones susurradas, en mentes valientes que se atrevían a pensar por sí mismas. El capítulo 0 de la Biblia continuaría revelándose. Que algún día, cuando la humanidad estuviera finalmente lista, la verdad que Spinoza había ayudado a preservar florecería en una comprensión tan completa y tan transformadora que cambiaría para siempre la relación de los seres humanos con la realidad, porque esa era la promesa final del conocimiento ancestral, que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Por más tiempo que tome, por más resistencia que enfrente, por más generaciones que deban pasar, la comprensión auténtica de la naturaleza de la realidad eventualmente prevalece. Y cuando eso sucede, cuando la humanidad recupera su comprensión original de la unidad fundamental de todo lo que existe, entonces comienza verdaderamente la edad adulta de la conciencia humana. Una edad que Spinoza había ayudado a hacer posible al atreverse a ser fiel a verdades que su época no estaba lista para comprender, pero que el futuro recibiría como el regalo más precioso que una generación puede legar a las siguientes. En el silencio que siguió a su último aliento, Ámsterdam continuó su vida cotidiana, inconsciente de que acababa de morir uno de los seres humanos más importantes en la historia de la búsqueda de la verdad. Pero en algún lugar del cosmos, en esa dimensión donde las ideas verdaderas nunca mueren, el espíritu de la investigación libre continuaba su trabajo eterno, preparando revelaciones futuras que cumplirían finalmente la promesa contenida en el capítulo 0 de la Biblia, la restauración de la humanidad a su hogar verdadero en el corazón mismo de la realidad divina.